Colegas, nosotros tenemos ahora 8 horas y 3 minutos. Yo creo que precisamos empezar el webinar. Bueno. Primero, yo gustaría de agradecer nuevamente a presencia de Martín Caloya, de René Jorguera, de Chile, Martín de Argentina, Edgar por ter organizado casos clínicos. Es una grande honra para nuestro grupo, la Universidad de São Paulo, tener dos personas que tienen mucha experiencia y que pueden compartir con nosotros su experiencia. Nós vamos fazer modelo muy simples de discusión de casos clínicos. Vamos aprovechar os casos clínicos y discutir al máximo particularidades si hay muchas diferencias en nuestras conductas de tratamiento. Entonces, Martín, puede comenzar a compartir su pantalla y a presentar el primer caso, por favor. Ok. Bueno, ante todo, aprovecho este tiempo mientras me conecto para agradecer a Rames y a Edgardo. La verdad que es un placer y un honor estar con gente tan reconocida, de centros tan reconocidos de Brasil, y sobre todo, como estábamos charlando en off, estar entre amigos, ¿no? Y compartir experiencia y uno aprender del otro. Bueno, yo les voy a traer un caso que es inusual y nos llevó a aprender algunas cosas. Bueno, este paciente es un paciente que fue tratado en otra institución y nos fue derivado, pero la historia comienza así. Es un paciente de 20 años, un paciente alto, deportista de sexo masculino, que como antecedentes importantes tenía los dos padres médicos, y lo digo porque es un tema no menor a veces en la toma de decisiones cuando uno trata familiares de médicos, y los padres bastante demandantes, sobre todo el papá. Como antecedentes, el paciente había tenido una enfermedad de Quimbo que se había resuelto bien, y era un deportista recreacional de fútbol que trabajaba en la portería, ¿no? De arquero. Él sufre en el mes de octubre del 2019 una caída de caballo haciendo salto, y tiene una luxofractura bastante compleja de codo izquierdo, miembro no dominante, con esas radiografías, que no es el tema de esta presentación, pero me pareció importante mostrar la violencia del impacto, ¿no? Una fractura tipo Montegia, con una luxación de codo y una triada terrible, que en su momento, como lo que decimos acá, en Argentina hay un dicho que dice, a veces que el árbol no tapa el bosque, o en este caso el árbol tapó el bosque, de todo el mundo se focalizó, y producto de la presión de los padres al tratamiento de este codo, el cual fue resuelto más o menos bien, con una reducción y osteosíntesis, y una estabilización del complejo ligamentario del codo por su alta inestabilidad. En el mes de febrero, la kinesióloga empieza a notar, y por referencia del paciente, que en la otra muñeca tenía dolor, y sobre todo le llamó la atención la pérdida de la extensión, que el paciente no había referido, porque justo, como ustedes saben, esto se operó en fines de octubre, vino noviembre, diciembre, enero el paciente se fue de vacaciones y retomó las vacaciones en febrero. Al examen físico, el médico que lo vio en su momento nos reveló, porque pudimos contactarnos con él, que tenía un dolor en la tabaquera anatómica, tenía un test de compresión axial del carpo positivo, tenía esa pérdida de movilidad de extensión, y tenía de la escala visual analógica 7 y un DASH de 31, con la escala de DASH. Estas son las radiografías. Este paciente había sido, como dije, tratado en La Plata, que es La Plata es una ciudad que está más o menos a unos 25 kilómetros acá de Capital, y es donde está la sede de todo lo que es la legislatura de lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Todo viene de allá. Nosotros estamos en el otro lado. Y esas son las únicas radiografías. Estoy poniendo lo único que tengo, que lo que conseguí de la historia hasta que nos llega a nosotros. Bueno, René, no sé si querés describir la radiografía. Hay un...
Se observa de entrada ya una alteración a nivel del escafoide, en la zona de la cintura, ya vemos que hay alguna alteración, no sé si en el radio existe alguna alteración, alguna solución de continuidad, pero lo que llama la atención inmediatamente es el escafoide que está probablemente en flexión y una fractura. ¿Cuánto tiempo lleva, Martín? 5 meses, porque esto fue fines de octubre y el paciente, esto lo refiere fin de febrero, que en realidad lo deriva a la Perfecto. terapista ocupacional, ¿no? Esta Ya, todavía radiografía no. es de esa época, de febrero, de febrero. Sí, exacto. Ya uno está pensando en una fractura de escafoide que está con un retardo probablemente y no sabemos todavía si tiene una neunión, depende de los exámenes que evaluemos. Pero ya uno es muy mal pensado, tal como tú lo dijiste al principio, con la lesión en el otro codo, o sea, en la otra extremidad, que debe haber tenido un mecanismo de altísima energía y puede tener lesión asociada también en forma importante. Más del 30% de las lesiones de escafoide tienen lesión asociada ligamentaria. O sea, ya sabemos que de entrada que hay algo en el escafoide y yo sería un poquito más pensado de pensar otras cosas. Edgar, una pregunta. Ustedes en San Pablo o en el servicio, ustedes con un paciente cuando reciben una lesión así de alta energía, ¿tienen algún screening radiográfico que utilizan en la guardia para estudiarlo al paciente, pensando en alguna lesión axial del mismo lado, ipsilateral o del otro lado? ¿O normalmente donde le duele sacan la radiografía y ya está? Então, pelo que eu entendi, essa lesão ela ocorreu do mesmo lado ou é do lado contralateral? No, del lado contrario, contrario. Contrário. Não, sim, Contrario. mas pensando numa lesão axial, enfim, eu acho que a primeira coisa é ver se... Lógico que esse paciente teve um trauma muito importante de cotovelo, então era bem provável que toda a queixa fosse do cotovelo, ainda mais com a pressão dos pais que você mencionou, né, Martim? Mas eu acho que é importante sempre, na presença de uma lesão daquela grave de cotovelo, sempre pesquisar ativamente se existe algum tipo de dor, ou enfim, pensando numa lesão axial, se há alguma dor ou alguma instabilidade no punho. Como esse lado é o contralateral, fica mais difícil ainda a gente imaginar que esse paciente não tivesse tido dor nenhuma, mas talvez o foco fosse tão grande do lado do cotovelo que ele nem se manifestou. Agora, em relação a protocolos de avaliação, eu, particularmente, sempre além da radiografia, se possível, eu faço uma tomografia para avaliação. Agora, o Martim pensou também numa lesão ligamentar. Eu acho que a lesão ligamentar ela tem que ser um pouco mais evidente para a gente tentar buscar alguma imagem. Em alguns protocolos de alguns hospitais mais diferenciados, a gente acaba sempre fazendo a ressonância também, mas não é o hábito comum de todos os cirurgiões. A maior parte deles acaba fazendo a tomografia mesmo. Perfecto. Hago el comentario, sobre todo porque acá hay gente joven, y como estamos en el 2020 y todavía la fractura de escafoides muchas veces sigue siendo un error diagnóstico en los servicios de emergencia, ¿no? Y pese a que tenemos todos los adelantos tecnológicos de estudios, todavía nos siguen apareciendo pacientes donde omitimos lesiones, quizás porque no tenía tanto dolor, y el dolor empieza después, pero bueno, sigue apareciendo casos donde uno se omite lesiones, y esto está bien descrito en la literatura, de lesiones que pasan desapercibidas y después nos transformamos. Bueno, esta es la tomografía, puse acá las imágenes más representativas, quizás primero veía la de atrás y la de adelante, pero bueno, esta es la tomografía 3D que tenía en el mes de febrero. Febrero, es decir, estamos a 5 meses. El informe era que había una fractura sin consolidación con alguna desalineación. Era un informe muy pobre. Esta tomografía se había hecho este paciente en un hospital público porque el papá presionó para que se lo hagan enseguida y tenía contactos en ese hospital y se hizo esta tomografía. René, habitualmente la tomografía, pedís la tomografía de rutina cuando ves esa imagen radiográfica de escafoides, o pedís una resonancia, o pedís algún otro estudio que te parezca, y después querés describir si esa tomografía es buena para vos o es una tomografía mala.
Nuestra rutina es, si hacemos una detección como lo hiciste tú, un hallazgo, con la radiografía pedimos una tomografía, pero la tomografía va focalizada al escafoides, ¿ya? Y trato de hacer en general, en este tipo de lesiones de 5 meses, una tomografía de escafoides a multicorte. El multicorte le llamamos cortes de 1 milímetro para ir precisándolo, porque ya tú estás pensando en tu cabeza que va a tener que hacer un tratamiento de tipo quirúrgico probablemente, ya que no ha pegado. La resonancia no lo utilizamos de rutina y cada día hemos confiado más en la percepción que nos da la resonancia en la aparición de esclerosis, de quiste, en la cronicidad que pueda tener la lesión. Ya a mí me orienta mucho más una tomografía más que la misma resonancia. Recordamos lo que hemos aprendido con respecto a las evaluaciones de, por ejemplo, de necrosis. Hace un año atrás nosotros pedíamos la resonancia principalmente para evaluar necrosis del polo proximal, estas alteraciones, pero estamos confiando más en el examen interno, intraoperatorio artroscópico, para saber si el hueso es sangrante o no sangrante, por lo que ya hemos aprendido de la literatura también. Bueno, No es de muy buena calidad tu tomografía, ¿eh? sí, A no, pesar de que tenga reconstrucción. la tomografía que tenía era esa, entonces, Sí. bueno, acá, al recibir el paciente con esas dos pobres estudios, ustedes, ¿qué estudio le pedirían? Vos, René, ya contestaste. Edgardo, ¿le harías algún estudio más a este paciente si vos lo recibís hoy en San Pablo con esas dos radiografías y esa tomografía pobre antes de tomar una decisión de tratamiento? Ahí mencioné algunos estudios acá, por ahí algún otro que no conocemos, pero tú que habitualmente, ¿qué rutina de imagenología le solicitas a un paciente para definir el diagnóstico? Eu confesso que eu pediria uma outra tomografia melhor, uma qualidade melhor, principalmente para ver se há deformidade de angulação do escafoide. Eu acho que isso é uma coisa que me chamaria atenção. A ressonância, não sei se eu pediria num primeiro momento, mas uma tomografia melhor eu pediria. Perfecto. René, ¿sos de pedir artrotomografía en estos casos? ¿Te ayuda para algo o artroresonancia así de entrada? No. ¿O sí? No, cuando yo tengo definido que es un retardo, una unión, que lo voy a operar, voy a confiar en mi análisis intraoperatorio artroscópico. Sí, Perfecto. es muy importante para yo definir también lo que voy a hacer, si el paciente tiene DISI o no tiene DISI, y además si tiene o no una angulación en handback enorme de la no unión o de la fractura, dado las condiciones que voy a preparar mi cirugía. Bueno, perfecto. Entonces, a los 7 meses, el paciente nos es derivado a nuestro centro, por toda la recomendación, con todo lo que sabíamos de los padres. Nosotros le pedimos estas radiografías en el momento que lo vimos, una radiografía de frente, una 3/4 de escafoides, una desviación cubital, y sí le pedimos una tomografía con reconstrucción, y sobre todo en este corte para ver el tipo de handback, y pudimos medir ese ángulo, que es el ángulo intraescafoideo, que creo que René lo mencionó, y la tomografía nos informa que era una no unión de escafoides. Estamos hablando de 7 meses, ¿no? Recordarles este ángulo que fue descrito por Peter Amadio en la Mayo Clinic, es el que se describe bien en qué cortes de la tomografía se visualizan bien, en este corte sagital, cómo se mide, y en este corte sagital acá, lateral, perdón, cómo se mide este ángulo. Hay algunos trabajos, como este de Greg Bain, que ha evaluado diferentes tipos de estudios y de mediciones tomográficas, y ha determinado que el que mejor tiene reliabilidad inter e intraobservador es este que está aquí, que es el que mide la altura y el largo del radio. Es un trabajo muy bueno en el 98, ya lleva algunos años, es un buen trabajo para saber y evaluar el handback. Y esta era la tomografía o la reconstrucción que nosotros en este hospital lo hacemos nosotros en el consultorio. Tenemos un programita que es un software, y sobre los cortes hacemos la reconstrucción en el momento, y estas son puse las imágenes más representativas que teníamos. Entonces,
La pregunta es, René, nos informan de tomografía que no hay una unión del escafoide y que hay un deseje. Para vos, 7 meses, ¿qué diagnóstico es? Entonces la pregunta ¿es una fractura inestable con desalineación? ¿Es un retardo de consolidación con desalineación? ¿Es una pseudoartrosis o una unión? ¿Es una malunión o se te ocurre que puede ser otra cosa? 7 meses con esta tomografía, el informe del radiólogo decía no consolidación de la fractura, pero estamos en 7 meses, entonces acá lo que yo quiero buscar es si tenemos consenso de cuando uno habla de la fractura no consolida, o es un retardo o es una no unión. Vos, René, ¿qué pensás? Sí, la seguidilla, lo que hemos ido aprendiendo en la literatura, se hablaba siempre de un rango, ¿te acuerdas? De 6 meses, algunos lo han bajado a 3 meses para comenzar a pensar en retardo y no unión. Creo que en tu caso, al mirar las imágenes en este instante, yo la catalogaría como una no unión inestable, dado que estaba con un handback y un alineamiento del mismo escafoides, y además tiene la desviación, probablemente algún grado de bici puede tener en la inestabilidad que va a generar el calco. Ahora, dentro de nuestras visiones, yo creo que el diagnóstico preciso va a ser, y que nos hemos encontrado con sorpresa, con estos mismos casos, en que encuentras que hay zonas del escafoide que están consolidadas y otras que no. Entonces, ahí pasa a ser un retardo, pero va al diagnóstico inicial, va a las imágenes que tenemos aquí. Perfecto. Edgardo, ¿algún comentario sobre el tiempo, sobre todo para la gente joven, que se considera un retardo de consolidación o una no unión del escafoide? ¿Qué es lo que ustedes manejan en su centro como timing para poder decir? Porque el informe del radiólogo a veces es leído por los padres y tiene una interpretación, pero vieron que acá hay un límite que no es estanco, ¿no? Cómo se va moviendo entre lo que es retardo, una fractura no consolidada, porque no es lo mismo operar una fractura que no consolidó de operar una pseudoartrosis escafoide. Son dos pronósticos totalmente diferentes a la hora de hablarle al paciente. ¿Qué pensás, Edgardo? ¿Algún comentario? Edgar. Eu concordo com o Enê, acho que 6 meses é o número que a literatura fala, mas eu consideraria já como uma pseudoartrose, não só uma pseudoartrose, não só pelo fato de ter o laudo e de não haver consolidação visível, mas pelo fato de existir realmente uma deformidade em handback importante. E eu acredito que nesse ponto a minha conduta vai ser uma conduta de tratamento de pseudoartrose mesmo. Perfecto. Bueno, entonces ya que hablaron de conducta, empezando por René, ahí puse algunas opciones, puede haber otra opción. René, ¿vos qué optarías en tu experiencia para este caso? Acá puse las opciones más, a ver, una reducción un tratamiento abierto por vía volar, con fijación interna más injerto autólogo, hacer una técnica de Fick Fernández, o para la gente que le gusta la vía dorsal, hacer lo mismo, pero la técnica de Fix. Acuérdense que Fernández toma la técnica de Fix, que es por dorsal, y la transforma en volar, o hacer un injerto óseo vascularizado pediculado, o hacer un injerto libre, o un tratamiento artroscópico, con o sin injerto de hueso, o algún otro tratamiento que se te ocurra. Vos, René, en tu experiencia. Hace 6 años atrás mi respuesta habría sido la número 1, hace 6 años atrás, ¿ya? Porque todos mis tratamientos de estas lesiones eran abiertos con injerto autólogo y Fick Fernández, con muy, muy buenos resultados. Mi conducta al día de hoy es la conducta 5. Yo, como te decía anteriormente, veo la imagen y todo, ingreso, veo si el polo proximal sangra, y ahí hago el tratamiento independiente que tenga un handback o no tenga handback, hago el tratamiento artroscópico y yo le coloco injerto. Hemos ido poco a poco creyendo que el injerto, que la parte biológica no va a ser tan importante más que la estabilidad. Perfecto. Edgar? Eu acredito que nada é tão confuso quanto condutas para tratamento de pseudoartrose ou não união de escafoide. Eu acho que existe literatura justificando todos esses tratamentos.
A minha opinião nesse momento é que eu também optaria pelo tratamento número 5, até por estar envolvido no assunto, e cada vez mais eu acredito que a preservação da biologia, com uma menor agressão no arcabouço de partes moles, é um fator importantíssimo para você obter a consolidação. Então, eu optaria no primeiro momento pela artroscopia. Bueno, perfecto. Bueno, entonces nosotros hicimos la artroscopía primero como diagnóstico, y esto haciendo y reforzando el concepto de René de que hoy la artroscopía es una herramienta diagnóstica muy importante a la hora de toma de decisiones de cualquier patología del carpo. Estamos hablando de pseudartrosis escafoide, pero creo que lesiones ligamentarias, etcétera. Y nos encontramos ahí bien, estamos viendo para la gente que no tiene experiencia, estamos viendo por la articulación mediocarpiana y valorando los ligamentos. Este paciente no tenía, ahí estamos valorando el ligamento escafo-semilunar, no tenía una lesión del ligamento escafo-semilunar, y cuando, voy a adelantar un poquito para ser más rápido, y cuando vamos nos encontramos la zona de clivaje, una zona donde estaba la supuesta fractura o no unión, bastante distal, llama la atención, ¿no? Porque fíjense que ahí estábamos, prácticamente ya veíamos la STT, y entonces avanzamos, ahí se ve el trapezoide, avanzamos a limpiar un poquito el foco, sacando la sinovitis, y nos encontramos que el escafoide estaba pegado. Es decir, que tenía una consolidación del escafoide, como mencionó René, prácticamente más del 50%. Fíjense que esta es la parte lateral, acá en este videito de acá de arriba se ve, este es el trapezoide, ahí está la parte del polo distal del escafoide, estamos correntando un poco para ver el sangrado, pero el escafoide estaba pegado. René, ¿qué haces en este caso? Mira, es una de las sorpresas que hemos tenido al resolver estas no uniones en forma artroscópica, y que lo hemos visto, que lo has presentado tú y Liu también, de China, en que estos son los que hay una detención en la consolidación radiológica, que artroscópicamente lo vemos y veo que está firme, y en ese caso en particular lo que hago es lo relleno, y obviamente si estoy en este sistema, ya lo estoy operando al paciente, lo estabilizo, trato de darle más estabilidad de lo que podría tener, porque por alguna razón se reabsorbió los bordes, porque algún grado de inestabilidad mínima debe tener en alguna zona. Está muy bien. Concreto en mi pensamiento en que lo relleno y lo estabilizo al máximo, puede ser con un tornillo o lo que necesite de estabilidad. Pero me ha pasado otros casos, sí. Vuelvo para atrás rápidamente a mostrar la tomografía. Así estaba, René. Sí. ¿Lo fijás así directamente? O... No, yo hago la corrección, exacto, hago la corrección con la aguja radio escafoidea. Claro, pero estaba consolidado. ¿Qué haces? ¿Le haces haces algo para...? Trato de ver si logro modificar el eje ya de eso, porque si no voy a mantener una pequeña inestabilidad en el carpo si mantengo esa forma del escafoide, que no me gusta, ¿ya? Perfecto. Entonces intentaré ver la zona donde está pegado y si lo puedo modificar y rellenar. Perfecto. Edgar, ¿algún comentario? Que te encontrás con esto, le estás haciendo la artroscopía, pensabas que tenías una pseudartrosis de escafoides y que la ibas a resolver por vía artroscópica, y te encontrás que el escafoide está consolidado más del 50%, pero está en una posición como si fuera una mala unión. Como mala união. Uma surpresa, né? Uma surpresa, porque aquela imagem da tomografia mostrava que não existia nenhum ponte ósseo, né? Então, realmente é uma surpresa. E aí a gente sai de um diagnóstico de pseudoartrose para uma consolidação viciosa do escafoide. Efectivamente. ¿Qué se te ocurre con una consolidación viciosa? ¿Qué harías? Então, aí é uma discussão grande, porque existem autores que defendem uma osteotomia para correção dessa escafoide, mas há trabalhos recentes mostrando que mesmo o escafoide, quando consolidado, mesmo com um humpback
o paciente pode evoluir bem. Agora, vamos lembrar que é um paciente de 20 anos, atleta, e que, eventualmente, a gente não sabe como isso vai evoluir. É uma decisão difícil, O René vai fixar, eu acho que poderia ser uma opção, mas eu não sei se não daria vontade de fazer a osteotomia e fixar numa melhor posição, enfim. Difícil essa decisão, muito difícil mesmo. Bueno, primero para mostrarles esta clasificación que hicimos con Fernández, lo importante que es a la hora de estadificar, cuando uno evalúa una supuesta no unión de escafoides, y saber bajo qué tipo de unión estamos o no, y pensar también este artículo de Won y de Pisijo, donde muchas veces estos retardos de consolidación, cuando uno hace la artroscopía, se encuentran que las fracturas están consolidadas y no necesitan recibir ninguna cirugía. A veces algunos con yesos consolidan, otros se le colocan un tornillo y consolidan también. Fíjense en su casuística, de 130 y pico casos, tuvieron 14 de estos casos que iban con el diagnóstico de pseudoartrosis y encontraron que estaban consolidados, pero nosotros tenemos una mala unión, y como ustedes saben y como habló Edgar muy bien, que las mala unión pueden ser asintomáticas o sintomáticas, que realmente no se sabe la incidencia, que pueden producir un dolor y una limitación infuncional, y que fundamentalmente el acortamiento, la flexión y la desviación cubital y la pronación del fragmento distal me va a llevar a un DISI, a una cinemática normal, a una sobrecarga del cartílago que me va a llevar posiblemente a una artrosis. Por lo tanto, René, ante esta cosa, ¿vos le harías alguna osteotomía de este escafoide para mejorar como explicaste, o no? Sí, no, yo seguiría los parámetros de tu clasificación, que lo estoy ocupando mucho en el sentido de que si determino que es inestable con handback, a mí me molesta mucho la deformidad en el calpo. Yo trato de llevarlo a los niveles, porque sé que el polo distal es el que rota, el polo distal es el que se modifica. Entonces, sí lo haría como refrescaría un poco la fractura, porque me molesta la malunión en una deformidad así. Bueno, ahí tienen una animación que hicimos ya hace muchos años sobre la técnica de Fernández para hacer las osteotomías de escafoides a cielo abierto, y cómo uno puede, entendiendo cómo es el desplazamiento del fragmento distal, de cómo puede corregir, y colocando un injerto de hueso, poder corregir a esa mala unión de escafoides cuando es, como dijo Edgar, sintomática. Y este trabajo lo presentaron ya hace muchos años, en el 98. Bueno, nosotros coincidimos con ustedes que era una mala unión, y decidimos seguir todo por vía artroscópica, y hicimos una osteotomía, primero del polo distal del escafoides, y lo pasamos de una situación rígida a una situación móvil, pudiendo liberar todo lo que era el scar tissue de la parte volar. Ahí abajo se ve bien el ligamento radio hueso grande, y posteriormente, mediante maniobra del joystick, hicimos lo mismo que aprendimos con el profesor Fernández, pero a cielo abierto, y en este caso obviamente no le colocamos injerto, y le hicimos la descompresión metafisaria, y posteriormente, a ver acá, quería mostrarles este video. Esperen que lo voy a corregir un segundo, que estos dos no van. A ver, un segundito, que quiero mostrarles este video que está acá, que no, este no va, y este no va. Ahí está. Entonces lo que hicimos es ver qué pasaba con la fijación. Ahí estaba el tornillo, ahí habíamos corregido, fíjense cómo podíamos ver ahora. ¿Se está viendo? Compartilha de nuevo. Sí, compartilhar a tela novamente. Ah, ok, voy. Ahí está. ¿Ahora se ve? Ahora sí. Ahí sí. Perfecto. Y ahí se veía que estaba el tornillo, ahí está el ligamento radio hueso grande y el polo distal, pero veíamos que había micromovilidad. Entonces lo que hicimos es colocarle posteriormente, bueno, acá estamos viendo el radio carpiano, que el tornillo había quedado bien, no voy a ir rápido, y pasamos a esta visión de colocarle una clavija
del polo distal para inmovilizar con la mediocarpiana para lograr mayor estabilización y lograr ese escafoide que vieron en esto. Bueno, y este paciente, esto es a las 8 semanas, ahí tenemos cómo lo tenemos alineado, tenemos una tomografía, y bueno, y todavía, como dije, no está terminado el caso, pero ya tenemos una tomografía reciente que me mandaron el informe, todavía no la tengo las imágenes, pero está ya con una consolidación parcial. Y como mensaje de este caso, lo que habló Edgar, que es un tema muy controvertido. Fíjense que hay una revisión bibliográfica del 2018 que pude hacer, donde solamente hay en la literatura 30 casos operados, hay que todos con muy buenos resultados, ninguno tuvo, lo llamativo es que ninguno tuvo de estos casos que fueron operados una no unión, pese a que uno tiene que hacer una osteotomía de escafoide. Este trabajo de Forward del 2009 muestra 42 casos con mala unión que fueron bien con tratamiento conservador, y este trabajo que quizás menciona Edgar, que es de la gente de la Mayo de CACAR, muestra, donde hace un estudio a largo plazo, que muestran que los pacientes que recibieron tratamiento de la osteotomía y otros que recibieron cirugía de rescate, los dos no tuvieron diferencias a largo plazo, y ellos llevaron a la conclusión de que cuando uno tiene un ángulo mayor de 45 y el paciente es sintomático, uno debería hacer una cirugía, como decía René, tratando de buscar una corrección del escafoides. Bueno, ese era el caso que les quería presentar, que era un caso bastante inusual, y cómo que pensamos nosotros que la artroscopía es una herramienta diagnóstica vital a la hora de tomar decisiones en estos casos de subartrosis escafoide, y no nos podemos guiar con las imágenes por más buenas que sean. Bueno, dejo de compartir, y no sé si René vas a presentar el caso, o hay alguna pregunta. Posso perguntar uma questão? Sí. Neste caso que apresentou, você tem uma perda óssea importante. Sí. Nesses casos, algumas questões que eu gostaria de colocar. O uso do parafuso mais enxerto esponjoso, ao fazer a compressão, obviamente você tende a reproduzir a deformidade do humpback que você estaria tentando corrigir. Nesse ponto, eu gostaria também de perguntar, o Pissarro, que você citou, eu vi apresentações dele de uso do esponjoso, inclusive por via artroscópica, mas com fixação com 3 fios de Kirchner só. E nesse caso, também perguntando aí para os penalistas aí, sobre também seria uma boa indicação de placa, né? As placas do escafoide também, eu acho que seriam esas colocaciones que yo... Perfecto. La primera pregunta es una muy buena pregunta, me la hacen en todos lados. Hay una técnica y hay un tip para evitar que cuando uno coloca el tornillo, el escafoide vuelve a ir a la jiba. Y la técnica es que hay que colocar el tornillo en la zona de mayor defecto con el joystick mantenido. Es decir, uno coloca el joystick, nosotros colocamos una cánula que mantiene a las dos clavijas unidas. Cuando uno baja la cánula, las dos clavijas se acercan más, y sin sacar el joystick, uno debe colocar el tornillo para no lograr la compresión. Ese es un tips que hay que hacer cuando uno estabiliza una fractura de escafoide o una pseudoartrosis de escafoide con defecto de cortical. ¿Se le puede colocar injerto? Sí, ahí la clasificación nuestra lo dice perfectamente. Nosotros no le colocamos, pero por un tema de practicidad y porque nos ha ido bien en nuestra técnica de no colocar injerto, pero tranquilamente pueden sacar injerto como hace Pissarro de la cresta y colocarle el injerto. El otro tema, ¿se puede hacer con clavijas? Sí, se puede hacer con clavijas. El problema de las clavijas es que hay que enseñar muy bien al paciente. Nosotros es un paciente que por ahí lo vamos controlando muy alejadamente, que no se infecten. Y si no, hay que dejarlas enterradas como hace Pissarro y después sacarlas. Ellos han mostrado incluso Beaulieu ha mostrado muy buenos resultados con el multipinning de clavijas, y los resultados son muy buenos. Y con respecto a las placas, que es el grupo austríaco, que es el que más ha difundido la utilización de las placas,
Sí, estoy de acuerdo, es un buen caso para usar una placa. La gran mayoría de publicaciones que vieron ahí, que son 30 casos de malas uniones de escafoide operados, todos han sido a cielo abierto y tranquilamente se puede hacer la colocación de injerto y colocación de una placa. Acuérdense que esto no era una no unión, sino una mala unión. Entonces, una placa le da un montaje rígido y es una opción. Lo que pasa es que cuando uno hace la cirugía a cielo abierto, para mí uno vuelve a violar, entre comillas, cierta pobre vascularización que puede tener el escafoide, amén de que además, lo que establece Mar García Liac, uno altera los ligamentos, porque ahí se ve muy bien en la artroscopía el ligamento radioescafo hueso grande, que uno artroscópicamente no lo toca y a cielo abierto uno lo abre, que lo puede reponer, pero puede tener ese problema de la lesión ligamentaria. No sé si le respondí las 3 preguntas. Okay. Puedo hacer dos comentarios pequeños aportando lo que dice Martín. Uno, para los residentes, una muñeca con lesión ligamentaria del carpo o una lesión de no unión de escafoides o retardo, lo que sea, si es una muñeca sintomática, es una muñeca inestable. Por eso me molesta la deformidad, porque si el paciente tenía síntomas, es porque algo estaba pasando en su muñeca. Segundo comentario, es que el polo distal del escafoide es el que se moviliza, es el que rota. Exacto. Junto con el ligamento escafo-trapezoideo y con la banda que le da el radioescafo capitate, y ese es el que rota. Y en ese tenemos que ir a trabajar. Y lo que hace Martín, yo lo que hago para que no comprima, yo nunca hago comprimir en una unión que rellené, que abrí, que tenga DISI, por ejemplo, que un defecto, le coloco el tornillo lo más palmar posible, pero le coloco dos agujas, además, convergentes. En el momento que empiezo a meter el tornillo, la aguja no me permite que comprima, y lo dejo distanciado. Y después de eso coloco el injerto. Y eso ha hecho que no comprima, porque el factor que ya hemos aprendido y estamos aprendiendo y viéndolo, el principal factor va a ser la estabilidad. Por eso los resultados de Martín son tan buenos sin colocar el injerto. Probablemente, y lo que vamos a descubrir de aquí a 5 o 6 años más, es que la estabilidad es el factor fundamental, tal como lo dice el mismo Scott Wolf en la actualidad con su trabajo, de que los pacientes que no le ponían incluso injerto vascularizado con necrosis se estabilizaban bien y consolidaban. Entonces eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Boy Liu acaba de sacar un artículo ahora del 2019 donde 14 casos de él con quistes enormes y le coloca un tornillo sin injerto y él dice mismo que no hace falta colocar injerto. El truco para no comprimir el escafoide tiene que tener la clavija guía del tornillo, del parafuso, una clavija antirrotatoria, porque como dice René, el fragmento distal es muy móvil y es muy inestable, y 2 clavijas de joystick que deben estar unidas con una cánula, y en ese momento así colocan el tornillo. Con eso no van a lograr nunca compresión del escafoides. El tornillo queda manteniendo como si fuera una viga al escafoide, y mantiene la longitud. Nosotros hemos hecho ya más de 80 casos, y a todos les pedimos tomografías con el corte sagital, y vemos que el escafoide se mantiene, y incluso algunos diastasados, que después con el tiempo, a medida que se forma el hueso, se llena, pero queda bien armado. Y ese es el truco para evitar que el parafuso vuelva a dar el handback del escafoide. Só também complementar, o escafoide, perfeitas as explicações. O escafoide, há autores que falam, o escafoide é um osso esponjoso, ele não precisa de compressão, ele precisa de estabilização. Uma vez que você estabilizou, como qualquer osso esponjoso, ele, se for possível, ele vai consolidar, você não precisa comprimir a fratura. Agora era isso. Ok, nós podemos passar para René Jorguera. E só algumas perguntas, alguns comentários, alguns comentários sobre correção de usar técnicas que fixam o semilunar em boa posição, seria uma outra forma de manter a correção do escafoide para evitar a flexão. Corrige a DISI e você pode fixar o semilunar ao rádio, manobra de Lynch-Hyde. E também alguns comentários sobre diagnóstico entre retardo de consolidação e pseudoartrose, utilizar como parâmetros esclerose e deformidade para definir entre um e outro, né? Mas está perfeito. Certo. Vamos seguir por causa do tempo. Então, René, por favor. Este es un caso que
que nos vemos enfrentados habitualmente, esta es una muestra del tipo de lesiones radiocarpianas. Yo hablo de radiocarpiana o radiocarpal dislocation en cuanto a existe una lesión del radio y que se prolonga hacia la zona del radio, del carpo. Este es un paciente de 41 años, un productor, tuvo un accidente en motocicleta de alta energía. Me voy a referir solamente al tema que hay en la muñeca, porque con el daño de alta energía también tuvo un compromiso del pulgar que no lo vamos a analizar. Y tuvo una caída con hiperextensión de la muñeca de alta energía, ¿ya? Si nosotros vemos este estudio radiográfico, Martín, ¿qué te parece como diagnóstico de entrada para agruparlo? Sí, bueno, en la radiografía se ven superposición de imágenes, pequeños fragmentos, una traslación cubital, una traslación dorsal, tiene toda la impresión de una luxación, una fractura, luxación radiocarpiana. Nosotros utilizamos mucho de entrada la clasificación de Fernández, sería una tipo 4, y lo que se ve que hay hay un compromiso del estiloides radial con algún fragmento que no se puede estipular muy bien si es volar o dorsal, que seguido al estiloides, y con una desaxación de todo el carpo entero, ¿no? En realidad se va todo el carpo entero. Que es lo que se ve en estas radiografías. Edgar, ¿le pediría algún estudio de imagen agregado? Acho que, como o Martim falou, existe essa fratura do estiloide radial que eu acho que precisa ser melhor estudada, porque a gente já sabe das lesões ligamentares dos ligamentos volares, que já estão provavelmente rompidos, mas eu acredito que avaliar esses fragmentos esses fragmentos do estiloide radial são importantes. Eu pediria também uma tomografia num primeiro momento. Ahí está para ti, Edgar. Ahí está para ti. Lo pedís, lo tenés. Lo pedís, lo tenés. Ahí está. ¿Qué se observa? Então, a gente observa que, além da fratura do estiloide radial, não sei, tem um fragmento ali acima do capitato, eu não sei se é uma fratura de ossos do carpo ou não, ou se é um fragmento, enfim, ou se é da própria, enfim, hicimos uma postura fora de plano, enfim. Tem um fragmento ali que me chamou a atenção, e os fragmentos volares, né, uma fratura realmente que se estende um pouquinho além do estiloide radial. Tal como dice Martín, es una clasificación de Fernández tipo 4, es una fractura que tiene un compromiso del radio, y nuestro residente le ingresa porque tenía un grado altísimo de inestabilidad en que se seguía subluxando. Esta es la imagen intraoperatoria del pabellón con la fluoroscopía, y vemos, tal como cuenta Edgar, se subluxa rápidamente, ya, o sea, tiene una franca inestabilidad del carpo junto con el radio. En la visión antero-posterior a la fluoroscopía, esto ya intraoperatoriamente porque decidimos hacer algo, o sea, no tienen que pensar qué hacer en ese momento bajo este tipo de lesiones que son de altísima energía, tiene un compromiso radial grande, ya con su luxación del carpo, y lo primero que hice en ese momento es analizar cuáles son las opciones de tratamiento cuando yo tengo una luxofractura radiocarpiana. Ya en general, reducción cerrada y movilización con yeso, eventualmente podría ser una opción, según lo que escribe la literatura. Una fijación externa como manejo definitivo, ya si involucra partes blandas, alguna otra cosa, podría ser también opción. Reducción de osteodesis con agujas definitivo como tratamiento. Una fijación externa y manejo definitivo diferido, o sea, fijarlo, colocarle un tutor, y en 4, 5 o 10 días más hacerle una fijación definitiva de cada una de las lesiones anatómicas. Reducción, más fijación, más reparación ligamentaria abierta, dorsal y volar, en primera medida, o reducción, más fijación con entrosíntesis y más artroscopía. O también, como escribe la literatura, una obstrucción carpal primaria inmediata. Martín, ¿qué te orienta en urgencia a las 3 de la mañana? Que eso me llamaron para ir a resolverlo. O sea, tú sabes lo que puede significar. Sí, no, yo generalmente el teléfono está apagado a las 3 de la mañana, está el equipo. Sí. No, la verdad que primero el concepto, sobre todo porque hay gente joven, de entender estos patrones lesionales como
lesiones de unidades osteoligamentarias. Y ese concepto nuevo que aplica la gente de Austria, de Hinringer, del concepto de unidad osteoligamentaria, hace de que justamente yo tengo que saber cuál es la piedra fundamental y cuál es el fragmento fundamental, a cuyo fragmento está insertado un complejo ligamentario para transformar esa lesión altamente inestable en una lesión estable. Entonces, cuando uno ve todo el armamentario acá de decisiones diagnósticas, uno tiene que saber en qué hospital está trabajando. Si yo estuviese trabajando en un hospital público y no tengo material, yo a este paciente lo que hago, le hago una reducción cerrada y veo cómo se comporta, si está estable o inestable. Viendo cómo movieron que está inestable, lo más probable es que le colocaría unas agujas de Kirchner, y lo inmovilizaría con un tipo long sugar tone, para después diferir y hacer un tratamiento más acorde al tipo de lesión, más preciso. Perfecto. Si yo estuviese trabajando en mi hospital, esto habitualmente se reduce, se lo coloca una férula e inmediatamente hacemos un tratamiento, y nosotros somos partidarios de usar la artroscopía para poder entender qué tipo de fractura de estiloides y cómo están los ligamentos, sobre todo en este caso son los ligamentos extrínsecos, si están bien insertados o mal insertados, ver la mediocarpiana, etc. Bien. ¿Edgar, alguna opinião em seu centro? Nosso centro tem uma experiência muito grande com esse tipo de fratura, sobretudo o Dr. Emídio, que está assistindo a gente aqui, que já publicou trabalho sobre esse assunto, já apresentou, é uma autoridade nesse assunto. E eu acho que, na minha opinião, o primeiro ponto fundamental é estabilizar o estiloide radial. Seja, na minha opinião, eu não usaria gesso, eu acho que é um caso cirúrgico. A primeira coisa era estabilizar esse estiloide radial. Existe uma grande chance dos ligamentos estarem presos nesse complexo ósteo-ligamentar, como o Martim falou, e que isso já vai conferir uma estabilidade importante. Mas é um trauma de alta energia, então também acho que, na minha opinião, talvez fosse necessário fazer uma abordagem volar para a reinserção desses ligamentos volares na porção mais ulnar, uma vez que os mais radiais eu acredito que estejam presos no estiloide radial. A gente não tem muita experiência com tratamento artroscópico para lesões radiocarpais. Normalmente o tratamento que a gente faz é aberto até em virtude da magnitude do trauma. Estou até ansioso para ver o seu desfecho do caso, René. Mira, dentro de la literatura, la presentación en general en la búsqueda, existen muchos case reports de casos y muy pocos casos cuando uno hace el análisis, por ejemplo, de revisiones. Por ejemplo, esta revisión del año 2015, que toma un tiempo largo de revisión de los casos que se fueron publicando en la literatura, hace el análisis anatomopatológico de que el radio lunar largo, el radio escafocapitate van a evitar la traslación y todo el análisis que hablabas tú y lo que decía Martín, que es muy importante esta unión osteoligamentaria, ¿ya? Y los seguimientos son muy cortos de estos casos, no hay mucho para tomar decisiones bien correctas y muy variables los tratamientos. Esto, por ejemplo, del año 79 al 2010, se anotaban 26 pacientes en esta revisión retrospectiva, ¿ya? O sea, con una cantidad de tratamiento y asociaciones a fractura de muñeca importante, ¿ya? La mitad de los casos, o sea, menos de la mitad de los casos, 8 de 13 pacientes, se hizo una reducción y reparación inmediata de todo, ¿ya? Y que le hacían abordaje modular a menudo, dorsal a menudo, pero que el abordaje dorsal no se hacía menudamente, va a depender de la zona de luxación. Los porcentajes de pacientes con fusiones primarias, por ejemplo, que me llamó la atención en estos casos de luxaciones, también eran partícipes en la literatura. Entonces, no teníamos claro cuál era nuestra conducta, pero al ir revisando era orientado a reparar o no reparar, no estaba muy claro. Y ahí los resultados también con tratamientos iniciales, por ejemplo, con reparación primaria, tenían buenos resultados en cuanto a la parte funcional, ¿ya? Pero en general la artrodesis, en el caso agudo,
los resultados no eran tan buenos como estas reparaciones ligamentarias primarias, ¿ya? Y el tipo de pattern de lesión también va a orientar a qué resultados nos van a ir dando. Monet en el 85 describe una clasificación de dos tipos de luxofractura radiocarpiana, ¿ya? En las que discriminaba si existía luxación con fractura o sin fractura, y le agregaba la parte, si existía o no lesiones ligamentarias intracarpales, hablando del escáfulo lunar, del lunar diquetral o de otras lesiones ligamentarias que pueden existir, ¿ya? Y Dumontier, en el 2001, habla si existen tipo 1 y 2 también, cuando existe un pequeño fractura de la estiloide, y lo vamos a ver por qué, que puede existir una luxación pura o un gran fragmento del estiloide, y también vamos a ver por qué, porque va orientado a lo que decía Martín. Entonces, en el caso quirúrgico, entramos a la urgencia, vemos que tenía esta inestabilidad, y decimos, como decía Edgar, fijar momentáneamente para saber qué pasa, qué sucede. Y al momento de fijar la estiloide, ese pequeño fragmento, se estabiliza un poco esta traslación que lográbamos. Y esto, al hacer el análisis, probablemente esté orientado dado por estas estructuras ligamentarias que tenemos extrínsecas, que van a ser muy importantes. El radio piramidal y el DIC son los ligamentos por dorsal, y el radio de fractura en esa zona, al describirlo, pasa por la estiloide, pero sin comprometer aún esos ligamentos. Y cuando vamos por la zona más palmar, observamos que los ligamentos palmares del carpo en general, el radio lunar corto, el radio lunar largo, el radio de fractura, lo más probable al hacer nuestro análisis fluoroscópico, pase entre medio del radio lunar largo y el radio escafocapecrata, y por eso, al momento de colocar esta aguja, no se siga subluxando porque se estabiliza este sistema osteoligamentario. Vemos la visión lateral para ver si es real lo que estamos pensando, y vemos que ya no se subluxa hacia el dorso solamente con esa aguja en la estiloide. Entonces decimos ya, una parte del caso lo vamos a empezar a resolver. Al pensar de, ya, ¿qué hacemos ahora si se estabilizó? ¿Lo abrimos, no lo abrimos? ¿Lo hacemos artroscópico, no artroscópico? ¿Ya? Cuando ya se estabiliza esto, probablemente la necesidad de hacer un abordaje, según las descripciones de estos trabajos, que son muy pocos, no sea necesario. Incluso puede que no sea necesario la reparación por palmar, ¿ya? O sea, hacer una apertura y una reinserción puede que no sea necesario dado la estabilidad que se consigue. Y frente a esto decidimos en la fase de urgencia hacer esto, hacer una estabilización, tal como lo escribe la literatura, de todos los sistemas para que empiecen a cicatrizar estos ligamentos sangrantes. En 4 días posteriores, ya tomando en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento patológico, esta es una visión normal radiocarpiana del ligamento radiolunar largo, ¿ya? Vemos ahí la visión normal de la parte palmar y el ligamento testí del ligamento escafolunar. Esto está mirado desde el portal 1-2. Y ahí vemos que el ligamento escafolunar tiene una forma normal. Este no es el paciente, este es un caso normal. Y este es el paciente. Esta es la visión por el mismo portal, por el portal 6R. Vemos que existe una rotura completa del ligamento escafolunar que tiene un flap en la zona, si lo pueden ver, muy sangrante. El semilunar no está caído, probablemente el radio lunar largo esté en algún grado de indemnidad, y el fragmento de la estiloide lo vemos ahí al fondo, que está francamente inestable. ¿Ya? Seguimos trabajando en eso, vemos que sigue el flap, y nuestra primera medida, después de haber sacado esa aguja, es reducir este fragmento, porque nuestro trabajo osteoligamentario va a ir a esto. ¿Ya? Martín, ¿qué te gustaría en este caso? Vamos solamente a este fragmento, ¿con qué lo fijarías? No, estos fragmentos de estiloides se reducen muy bien con un parafuso compresivo tipo Gerber o cualquier tornillo canulado. Habitualmente de este fragmento colocarle 1 o 2 es suficiente. Lo otro importante que estás viendo acá, los ligamentos radiocarpianos, de cómo se mantienen unidos al estiloides, ¿no? Que esto es algo Exacto. muy importante para que el paciente después, lo que algunos pueden llegar a preguntar, que quede después con una traslación cubital del carpo, producto de eso, ¿no? Exacto. Tal como dice Martín, los ligamentos se mantienen unidos, y ahí nosotros procesamos la reducción bajo visión directa artroscópica. Intentamos hacerlo lo más anatómico posible, a veces no se puede hacer lo más anatómico posible, pero Son le damos la difíciles. estabilidad.
son difíciles porque se rotan mucho, sí. Sí. Pero vemos que ahí se logra reducir cuando estoy metiendo el tornillo y se ve que sale sangre del foco. Quiero mostrar esta visión ya una vez tratado este sistema osteoligamentario con la estiloides. Tengo que hacer el análisis de los ligamentos. Este es un ligamento sano de un paciente sano, ya escafolunar mirado por medio carpiana, ya con alta sinovitis, pero ligamento sano. Y es el ligamento dorsal del carpo, el DIC también sano, que es algo importante analizar. Y este es el paciente. Edgar, vemos qué opinión te da ese fragmento que ves ahí. Y mira la instabilidad franca que tiene el ligamento escafolunar. Está en una disección dorsal, o sea, es una alteración importante. ¿Qué opinião te dá? Eu me perdi um pouco na sua apresentação, né? Você foi para a região dorsal e aquele é o ligamento escafo-semilunar. É isso? Por mediocárpio. Sí, aquí estoy medio carpiano, ahí estoy viendo en la zona palmar, el ligamento está lesionado, pero tiene un fragmento que probablemente esté unido a un ligamento radiolunar largo, eso es lo que analizamos, pero está francamente inestable la escafolunar, ¿ya? Você considera isso um Geisler 3 ou um Geisler 4? Yo considero que es, según la clasificación de Geisler, un Geisler 3 y de la IWAS un Geisler 3C, ¿ya? Mira ahí cómo lo reduzco. Lo logramos reducir y vemos que llega a su posición. Un ligamento sangrante en fase aguda, tal como lo describe la literatura y nuestros casos en general, puede tener un buen resultado a la cicatrización porque está sangrante. La osteodesis te puede dar un buen resultado sin tener que suturarlo, en este caso en particular. Aquí vemos la luna etiquetal que está sana. Tal como no caso do Geisler 3C, eu teoricamente, como é um procedimento rápido, eu também não veria problemas em fazer uma sutura também. Não, acho que não seria isso. Exactamente. Martín? No, yo en este caso le hago una reducción y un pinning escafolunar y nada más. Y lo que documento es que también tenías una lesión condral de la parte dorsal del escafoides, que eso a futuro puede el paciente desarrollar algún grado de artrosis la mediocarpiana y se lo aviso. Porque tiene un valor médico-legal muy importante. Pero a este caso, con este escenario de una lesión de alta energía, generalmente estas lesiones de alta energía tienden a cicatrizar bien. El trabajo de Dumontier está basado en el famoso y mítico trabajo de Philippe Jaffard. Philippe Jaffard ya ha fallecido hace unos 4 o 5 años, un gran profesor en Francia, que ha hecho un trabajo mítico sobre estas luxaciones radiocarpianas. Y él decía que cuando los fragmentos son pequeños y uno los reduce bien y haciendo una buena inmovilización, los pacientes andan bien. De hecho, yo tengo 3 o 4 casos que seguí 10 años y los pacientes anduvieron bien sin necesidad de reparar ligamentos. ¿Qué significa esto? Que cuando uno pone las cosas en su lugar, la capacidad de cicatrización en estas lesiones es alta. O sea, tenemos que tener buenos resultados de cicatrización. Nosotros seguimos mucho la conducta de la IWA y tenemos nuestro protocolo en general, la clasificamos como una 3C, en la cual hay una rotura completa de los ligamentos y del escafo lunar principalmente, pero tal como dice Martín, la osteodesis de cualquier tipo, la fijación, nos puede dar un buen resultado, tal como dice Edgar, también la reparación primaria también nos puede dar un buen resultado. Creemos que la estabilización de esto, por el potencial que tiene, va a ser importante. Ya que pusimos un tornillo percutáneo en el radio, para nuestra postura podría ser importante también darle la mínima invasión posible sin dejar agujas afuera, con algo que sea muy estable. Esto es la clasificación de la IWAS, ya que lo vemos a la parte artroscópica, para que se orienten en eso. Y catalogamos una luxofractura tipo radiocarpiana tipo 2, más una lesión escafolunar IWAS 3C, Geisler 3, tal como decía Edgar. Y optamos por esto. En nuestro equipo, en las fases agudas de estas lesiones, tanto perilunares como este tipo de lesión aguda, que lo quiero mover muy rápido, trato de darle la mayor estabilidad posible con una técnica que no es tan sencilla, pero que se puede lograr una buena estabilidad, ya obviamente no teniendo mayor compromiso de otros ligamentos. Este es el resultado intraoperatorio de la colocación del tornillo, que tiene ciertas características. Al momento ya de estabilizarlo, vemos que no hay subluxación, o sea, quiere decir que nuestra teoría de este sistema
osteoligamentario de unido al estabilizar ya la estiloide del radio nos está dando una buena condición de que estamos reparando solamente un ligamento escafolunar. Ya vemos que en la radialización y cubitalización el espacio escafolunar se mantiene cerrado y es muy estable, lo cual nos permitiría, con un tiempo prudente, hacer una rehabilitación, entre comillas, un poco más precoz. Siempre hacemos una evaluación post colocación del tornillo o de la osteodesis o de cualquier sistema. Revisamos cómo está el espacio escafolunar para ver si está estable y vemos que la estabilidad es máxima, o sea, vamos a confiar en esta osteodesis que estamos haciendo para poder ver cómo cicatriza. Y este resultado postoperatorio, en general, es un resultado del cual tiene una buena medida. Ahora, para nosotros no es el tratamiento definitivo, ¿ya? Y yo sé que Martín tiene experiencia sobre todo en las perilunares. En general, ¿tú retiras también el tornillo, Martín? Sí, yo cuando empiezan los mínimos signos de osteólisis, con pacientes generalmente deportistas que necesitan un poquito más de flexión, se lo retiro. Yo solamente un simple comentario, porque hay gente joven. Cuando uno se decide hacer la técnica de la Russell, o en realidad no es una Russell, sino que es una estabilización de la articulación escafolunar colocando un tornillo, lo cual usamos mucho, tiene que estar la técnica muy depurada. Quizás hay algunos comentarios en el chat de que hablan de que hay muchos trabajos que destrozan a esta técnica por el porcentaje de complicaciones. Y es verdad cuando la gente que lo hace mal. Por ejemplo, si ustedes leen el trabajo de Peter Stern, donde muestra un montón de complicaciones, va a ver que el tornillo en todas las radiografías que están complicadas está muy mal colocado. Entonces el mensaje es a la gente joven que si quiere hacer esta técnica tiene una curva de aprendizaje en cómo debe colocar el tornillo en el perfecto eje de esa articulación escafolunar para no tener problemas. Así que sí, yo generalmente lo remuevo, René, y nosotros generalmente en lesiones agudas, si tenemos la disponibilidad de tener el otro tornillo, porque también es costoso, en Argentina pedir 2 que pedir 1, lo colocamos. Sí, nosotros, nuestra postura del equipo es siempre sacarlo a los 6 meses. La técnica de retiro es esta en general, bajo visión artroscópica. Nosotros dejamos marcada la puerta de entrada y estamos metiendo la aguja en el tornillo mismo, vemos la articulación, los ligamentos que estén sanos y hacemos un second look, ya que estamos en pabellón artroscópico, después de retirar el tornillo a la izquierda, porque la derecha son para compararlo con los 6 meses antes, a la izquierda vemos que el espacio escafolunar se mantiene estable y firme al momento de retirar, con lo cual confiamos en que cicatrizó completamente el sistema al cual estaba dañado. En este caso en particular no requerimos la reparación, por suerte, de los ligamentos radiocarpianos, ¿ya? Que en algunas ocasiones sí puede ser requerido, pero el análisis lo podemos hacer una vez que ya hacemos la artroscopía para ver si esos ligamentos están desinsertos o están firmes, tal como lo mostramos en la anterior. El rango articular a los 6 meses de este productor en general son aceptables y, como decía al principio, son case report, lo cual no hay una casuística de muchos casos en el sentido porque son muy variables, ya podemos tener variabilidad importante. Muchas gracias. René, o Emílio gostaria de fazer alguns comentários. Emílio, você pode falar? Você está com o microfone aberto ou não? Você tem que abrir o microfone do Emílio, Marcelo? Está aberto, não está aberto. Pode falar. Então, vamos fazer um comentário rápido para o Edgar conseguir apresentar o caso dele. Então, na situação, esse seria o tipo 2 de Dumontier, que disse que os ligamentos ficam presos na estiloide do rádio. Nós temos uma casuística de 40 casos, e encontramos como 30% dos casos que não se enquadram, que não estão na mesma classificação. No hay clasificación para Dumontier. Eso, en nuestra clasificación que estamos proponiendo ahora, es el tipo 3, una lesión ligamentaria extrínseca asociada a una lesión ligamentaria intrínseca. O sea, hay una decisión. Dumontier no habla de eso. Dumontier es el tipo 2, no habla con lesión intrínseca, ¿no? Entonces, es un caso muy
muy incomún, ¿no? No es frecuente, ¿no? Ese tipo de lesión. O sea, muchas veces en nuestra casuística encontramos muchos pacientes que tenían la clasificación de tipo 2 de Duplantier, pero poníamos el clavo de Kirchner en el estiloide radial y todavía teníamos un movimiento de rotación y se salía. O sea, en esa situación vas a hacer artroscopía para reinserir la cápsula volar o vas a hacer la vía abierta. Esa es la pregunta. Sí. Si yo tengo que sigue inestable, lo abro, tal como lo hemos hecho en todos los casos anteriores. O sea, okay. Por eso va a seguir siendo siempre a la carta y por suerte la mínima invasión te permite eso, porque tú tienes la arma para poder hacer toda tu cirugía abierta y eso es muy bueno todavía. Porque, y lo que le decía yo a mi fellow ese día, si yo encuentro que está todo roto, voy a abrirlo por palmar y voy a ponerle ancla a toda la zona palmar, ir reparando a la carta anatómicamente cada lesión. Ok. René, por artroscopía, ustedes no había visto que había una lesión de los ligamentos radiocarpales, en este caso, de semilunar. Estaban en el estiloide de radio, los ligamentos. Eso está el estiloide. La artroscopía se ve, tal como dijo Martín, al fondo se ve que existen los ligamentos insertos todavía. Y es por eso que el tema va a la carta, porque si yo lo hubiera visto desinserto, hago la estiloide, voy y le coloco un ancla abierto, lo que necesitara. Sí. Y lo que me llamó la atención es ese fragmento del semilunar, creo que es la inserción del radio lunar largo, porque yo en la radio carpiana pensé en el radio largo y el fragmento se salía. Entonces yo opté al estabilizar el sistema de que cicatrizara todo, porque el potencial es gigante. Bien, perfecto. Solo una pregunta, James, só para esclarecimiento. Sí. ¿Usted, René, piensa que solamente la tornillo es suficiente para mantener la estabilidad del escafoide? Porque normalmente usamos un clavo distal del escafoide para mantener la angulación del escafoide. ¿Qué piensas? En este caso, aquí no lo puse. Nosotros de rutina, cuando hacemos la mediocarpiana en una lesión ligamentaria escafolunar aislada o junta, voy a revisar de rutina los ligamentos escafo-trapecio-trapezoideo por la mediocarpiana. Me voy por el portal mediocarpiano radial, reviso y si tengo todo sinovítico roto, le pongo una estabilización a la zona distal. Si es que lo necesito con una aguja como lo coloca en el escafoide de Martín, escafo capitate, para que el escafoide no caiga. Y ahí estabilizo el otro sistema. Siempre, por suerte, va a ser a la carta en lo que vayamos encontrando. Y esa es una de las ventajas que nos da en esa imagen la misma artroscopía. Podemos ir anatómicamente, ver qué lesiones están dañadas y reparar cada una o estabilizarla. Está bien. Estamos con tiempo largo, pero Edgar, ¿puede presentar su caso muy rápido? Disculpe. Edgar. Estou fazendo... Isso, tenta compartilhar sua tela e vamos apresentar o caso. Compartilhou. Obviamente, eu pedi para você ser objetivo, porque nós já passamos do tempo, né? Infelizmente. Eu vou apresentar o caso rapidamente. Vocês estão enxergando a tela? Sim, sim, se vê. Vamos lá. Vou apresentar um paciente de 37 anos. Eu deixei em espanhol para vocês, mas vou falar em português. Um paciente de 37 anos que teve um acidente de moto versus caminhão. Ele foi um paciente, pela magnitude do trauma, um politraumatizado, com uma fratura exposta do fêmur, um ferimento descolante no joelho, um traumatismo do punho esquerdo e uma fratura de clavícula do mesmo lado. Nesse trauma, ele também evoluiu com uma oclusão traumática da artéria subclávia esquerda, da artéria axilar esquerda, mas ele tinha perfusão no membro e ele ainda possuía uma oclusão da artéria radial. Resumindo, a única artéria distal era a artéria ulnar no mesmo lado da lesão do punho. Certo? Esse paciente foi avaliado por vários grupos. O grupo do trauma tratou a fratura do fêmur com uma haste intramedular e optou por tratamento conservador da clavícula, até pela lesão vascular que acontecia naquela região.
a cirurgia plástica tratou do descolante e o grupo de vascular, que avaliou essa lesão vascular, contraindicou qualquer outro procedimento com uso de torniquete ou garrote desse lado. Esse paciente foi encaminhado para o grupo de mão 1 semana depois do trauma, mas ele já possuía diversas flictenas infectadas no punho, que atrasou o tratamento por mais 1 semana. Esse foi o caso como eu recebi 2 semanas após o trauma. Essas são as radiografias do serviço original, quando ele foi tratado. Num primeiro momento, parecia apenas uma fratura do polo proximal do escafoide, mas se a gente observasse esse posicionamento do carpo, me chamou a atenção e havia um relato que esse punho havia sido reduzido no momento do trauma. Como a gente está adiantado no horário, eu vou passar os exames e depois a gente discute o tratamento, Martim e René, ok? Aqui temos a tomografia que foi realizada no nosso serviço, mostrando a fratura, né, num corte coronal, mostrando a fratura, mas quando a gente observa o corte axial, a gente vê que, além daquela fratura do escafoide, a gente observa várias fraturas outras dos ossos do carpo, como uma fratura do gancho do amato, uma fratura do trapézio e assim por diante. E isso nos faz lembrar do que diz muito os casos de Plinde, que são as fraturas luxações reduzidas. Para as pessoas mais jovens, o Plinde perilunar dislocations without dislocation, instability without dislocation. Significa que houve uma luxação, mas esse punho não está deslocado, mas essas pequenas fraturas ao redor do carpo chamam a atenção para as lesões ligamentares que podem estar presentes, né? Vamos passando. Nesse caso, a gente acabou optando por pedir uma ressonância magnética, e na ressonância a gente observa, além da fratura do escafoide, a gente observa a fratura do piramidal. Muito importante esse edema circunferencial no semilunar, que chama bastante atenção para as lesões ligamentares que podem acontecer ao redor do semilunar. A gente também via uma lesão do ligamento radiosemilunar curto e uma provável lesão dos ligamentos radiais, tanto o radioscafo captato como o radiosemilunar longo. Portanto, a gente tem uma lesão ampla do punho, não só uma fratura do escafoide, como era inicialmente imaginado naquela primeira radiografia. Nesse momento, eu iria conversar com o Martim e com o René, mas esse caso a gente encaminhou para tratamento cirúrgico por artroscopia, em se tratando de uma fratura, luxação transescafo perilunar do carpo, né? Então, a conduta foi o tratamento artroscópico. Lembrando que este paciente, o garrote foi contraindicado. Então, foi uma artroscopia feita sem garrote. Por isso que, inicialmente, vocês veem este fundo rojo, vermelho. Na verdade, isso é o que eu enxerguei no momento que eu coloquei a câmera. Isso é um mar de sangue intraarticular. Então, aqui a gente já está vendo a imagem. Aos poucos, é importante fazer a absorção desse hematoma e esse hematoma vai saindo aos poucos. Então, isso desmistifica um pouco a questão da artroscopia sem garrote, uma coisa que o Dr. Pissarro já faz há muito tempo. Aqui a gente observa todas as lesões que foram as lesões dos ligamentos extrínsecos radiocarpais. A gente já observa que existe toda uma lesão importante desse compartimento. O que, na verdade, eu fiz foi um debridamento dessa lesão. Então, o René mostrou, no caso dele, como são esses ligamentos e como eles estão destruídos nesse momento. Existia uma pequena lesão da fibrocartilagem triangular, mas que eu não considerei importante. Aqui, já na articulação mediocarpal, também bastante hematoma. E logo, logo, após a limpeza desse hematoma, a gente vai observar a fratura do escafoide, né? Então, ali eu estou palpando o espaço escafo-semilunar e aqui a fratura do escafoide sendo palpada. Uma fratura diferente da que Martim mostrou, uma fratura mais proximal, né? Aqui já com o soro e a observação dessa fratura. Neste momento, eu retiro o punho da tração e faço a fixação percutânea com a colocação de um parafuso.
após a colocação desse parafuso, eu recoloquei o punho na tração e a gente vai observar a estabilidade da fratura. Veja como a articulação escáfo-seminal já ficou mais estável, porque o fragmento estabilizou, né? O fragmento proximal está estabilizado. E aqui a gente mostra a região da fratura, dá até para ver o parafuso passando abaixo desses fragmentos de cartilagem que eu mantive no local. Eu volto a minha avaliação para articulação radiocarpal e aqui eu consigo ver o fio guia. Então, eu tenho certeza que o meu parafuso não passou. E aqui eu vou voltar com o fio guia para ter certeza que não houve nenhum tipo de invasão do parafuso na articulação radiocárpica. Nesse ponto, eu estou no espaço entre o capitato, semilunar, piramidal e amato, onde existe o ligamento volar semilunar piramidal. E eu vou fazer uma reconstrução artroscópica deste ligamento. Então, aqui a gente observa, neste momento eu faço uma incisão descrita pelo Dr. Corella, onde eu faço eu crio o portal mediocárpico central. Então, eu estou mostrando o espaço onde eu vou suturar, mostrando a lesão. Existe um Geisler 3 dessa 3/4, nessa quase que a gente consegue introduzir a nossa ótica, né? Aqui é o portal que foi feito. Por esse portal, eu vou introduzir as minhas agulhas e vou fazer a sutura aos moldes do que o Dr. Matolan faz no ligamento escáfo-semilunar dorsal. Eu vou fazer uma reconstrução do ligamento semilunar piramidal volar. Então, a gente faz a passagem dos fios, uma técnica simples que todo artroscopista faz. A gente faz a sutura desse ligamento volar e obtém a estabilidade volar. Então, vocês veem eu puxando o fio, olha como estabiliza, e eu vou colocar o meu probe para mostrar como ficou mais firme, como ficou mais estável essa sutura, né? Então, a cirurgia foi isso, e nessa cirurgia eu optei por não passar nenhum clavo, nenhum fio de Kirchner, né? E esse é o resultado final da cirurgia. Esse paciente também está em evolução nesse momento, aqui com 4 semanas de pós-operatório. Em virtude da pandemia, ele não entrou em nenhum protocolo de reabilitação ainda, mas essa é a última radiografia que a gente tem. Por favor, Martim, por favor, René, opinião de vocês. No, la verdad que es un muy buen caso que deja bastantes enseñanzas. El primero, la introducción del concepto de la lesión spleen, introducidos por Herzberg de Francia, que son aquellas lesiones donde uno ve al paciente con todo reducido, pero en realidad este paciente en algún momento tuvo una lesión del arco mayor, con lo más probable que fue una transescafo perilunar que redujo espontáneamente, o fue reducida, y que uno debe ser interpretada no como una simple fractura de escafoide, sino como una lesión perilunar o transescafo perilunar del carpo. Entonces el concepto de lesión PLIN, sobre todo cuando no hay fractura, es donde más importante uno debe hacer hincapié, porque si no, omite el diagnóstico. El segundo es que, bueno, no hay tantos trabajos, debe haber en la literatura hoy 7, no más, de cómo nuevamente la artroscopía para estas lesiones de alta energía del carpo es una herramienta vital para poder hacer un abordaje mínimo invasivo a una lesión que ya de por sí es bastante compleja. Si nosotros tenemos que definir hoy en la comunidad ortopédica o cirugía de mano cuál es el gol estándar de estas lesiones, era cirugía a cielo abierto, un abordaje o 2 abordajes, y hoy creo que ese gol estándar se está cayendo, y creo que la artroscopía va a ir ganando más terreno porque está mostrando resultados similares o incluso mejores en cuanto a rango de funcional que las lesiones a cielo abierto. Así que te felicito porque el caso es excelente. Y coincido con vos de que no hace falta colocar un parafuso en estos casos, porque al hacer una capsulodesis, una reparación por el portal volar central descrito por Fernando, es una excelente técnica de hacer mantener esos ligamentos lo suficientemente reparados con la cápsula para que puedan cicatrizar. Yo no sé, René, también, si tenés... tremendo caso. Sí. Yo
Tal como lo nombré en la presentación anterior, y como lo dice Edgar para concluir, es en estos casos sobre todo es ir realizando la reparación anatomopatológica de cada una de las lesiones. Si tú lo puedes ir haciendo con sutura, es ideal. En este caso en particular, lo más difícil es hacer el diagnóstico completo de las lesiones que tienes, y eso lo lograste con la artroscopía, o sea, una resolución óptima, y probablemente va a contener este sistema ligamentario que va a cicatrizar por la fase aguda, y probablemente va a tener buenos resultados funcionales comparativamente con lo que teníamos nosotros mismos cuando hacíamos cirugía abierta por palmar y dorsal. O sea, hace 10 años atrás o 15 años atrás, este caso lo haríamos por dorsal y palmar, porque no sabíamos si tenía roto el escafolunar o no, había varias cosas que se nos iban. La artroscopía te permite ir reparando cada una de estas cosas en forma parcelada y pausada. Así que te felicito. Professor Rames, posso passar mais 5 minutos o outro caso? Não dá para escutar, professor. Está com o microfone desligado. Desculpe. Então, você pode... Bom, eu acho que nós estamos com 30 minutos já com o tempo ultrapassado. Eu acho melhor, pelo bom senso do horário, tudo, a gente guarda esse caso para uma próxima oportunidade. Certamente a gente vai ter outras oportunidades. E, pelo adiantado da hora, eu agradeço imensamente. Você pode até parar de compartilhar a tela, Edgar, para a gente ver a todos nós aqui. Isso. Olha, nós temos 30 minutos já além do tempo. Eu acho que, teoricamente, nós devemos parar por aqui pelo combinado. Eu agradeço demais. Eu acho que é uma troca de experiências, troca de ideias e coisas que estão sendo... que podem ser consideradas evolução em relação à cirurgia da mão. Então, agradeço o tempo e o preparo do Martim, do René. Edgar, obrigado. E agradeço a todos pela oportunidade. Certamente nós vamos ter outros dias e outros momentos para estar discutindo casos emblemáticos que trazem conhecimento para todos nós. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Boa noite. Gracias. Martín, René, gracias por prazer. Martín, René. Edgar, un abrazo. Cariño, si quieren, hasta luego. Hasta la Adiós, próxima. René. Un honor, Chao. un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.